Ya empezamos este contenido. Jóvenes, ya hablamos de membrana glomerular, ya hicimos este ejercicio y estas ecuaciones. Sí, doctora, de hecho, estábamos Ah, empezando la dinámica de filtración glomerular. perfecto, perfecto. Entonces estamos muy bien. Eso hace, miren, este tema de la dinámica, acuérdense que es quién determina a la presión efectiva de filtración. Y como ya, si leímos esto, ya lo leyeron ustedes en lo individual, son las fuerzas o leyes de Starling. Y son esas 4 presiones. Y aquí lo que te dice es que vas a escribir la ecuación para poder calcular el valor de la presión efectiva de filtración y a partir de esa puedes regresarte a la actividad previa para que escribas la ecuación que determina, que sirve para conocer qué factores determinan a la IFG o TFG y también para medir su valor normal. Entonces eso lo trabajamos con nuestro programa de Power, ¿verdad? Nuestro programa de Power, porque aquí tenemos aquí tenemos, a ver, está muy chiquito. Ajá, aquí tenemos las ecuaciones que estamos trabajando. El texto de Guyton, pero viene igual, en cualquier otro libro viene igual. Y aquí está el tema, ¿verdad? Lo que está en el recuadro, pues es el contenido del tema, del 2.3. Y aquí está, ¿verdad? Que la intensidad o tasa de filtración glomerular, que es lo que vamos a estudiar, ay, perdón, esta es. La presión depende de la presión de filtración efectiva o neta y del coeficiente de filtración. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Pues lo que tenemos que hacer es estudiarlo, analizarlo y aprenderlo. Entonces, la presión efectiva de filtración o neta resulta de la relación que se establece entre las 4 fuerzas o leyes de Starling, ahora ajustadas al glomérulo. Eso quiere decir a la sangre de los capilares glomerulares y al líquido de la cápsula de Bowman. Y entonces, el recuadro que está a la derecha, pues se ve borroso porque yo lo copié de Guyton y a mí así me parece, no pude quitarle su borroso. Pero yo les leo, dice que las 4 leyes, igual que en la filtración capilar sistémica, se agrupan en 2, dependiendo del efecto que tienen. Y el primer grupo son aquellas presiones de estas 4 que favorecen, están a favor de que el plasma filtre. Sin lugar a dudas, la más importante, porque es la que tiene más valor, es la llamada presión capilar glomerular. Ahí la manejan como presión hidrostática. Está bien, ¿verdad? Porque la presión capilar glomerular es la presión hidrostática de la sangre contra la pared capilar. El valor 60. Acuérdense que todos los valores de estas presiones son milímetros de mercurio. ¿Qué otra fuerza está a favor? La coloidosmótica, que es la oncótica de las proteínas del líquido que llamamos filtrado glomerular en la cápsula de Bowman. Normalmente, si la persona es sana, esa presión vale 0, por eso esa presión normalmente no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Debido a que no va a participar mientras valga 0. Sin embargo, como estamos en la posición de análisis, hay que tomarla en cuenta aunque valga 0, porque en un momento dado esa presión en pacientes con insuficiencia renal sí va a adquirir un cierto valor, desde un mínimo de 1 hasta adelante. Y entonces hay que conocer de qué lado vamos a ubicar esta presión y siempre va a estar en el grupo de fuerzas que están a favor. Las que están en contra son las que se oponen. Y ahora tenemos 2. Por un lado, la hidrostática, que es la del líquido que llamamos filtrado glomerular en la cápsula de Bowman y que nosotros simplemente decimos presión en la cápsula de Bowman, 18. Y luego la oncótica de las proteínas de plasma, la POP, que aquí dijimos vale un poco más, 32. Y entonces la ecuación nos queda como está aquí en el recuadro. Como falta menos de un minuto, seguramente no vamos
vamos a continuar, ¿verdad? Esperando que puedan seguir entrando. Les vuelvo a compartir el programa de Power, donde estas figuras, recuerden que yo las copio del texto de Guyton. Cuando hay otra referencia, pues se los comento. Estas son del texto de Guyton. Y entonces la tabla también, tanto la figura como la tabla. Entonces estábamos diciendo, ¿verdad? Las fuerzas a favor y las fuerzas en contra. ¿Qué tengo que hacer? Pues plasmar esa relación de estas fuerzas en una ecuación. Y lo que hago es que las fuerzas a favor las junto y las resto, porque tiene efecto contrario, las que están en contra. Y por eso es que miren, la ecuación que nos pone Guyton aquí abajo de la figura, pues pone el nombre completo de la presión. Abajo está su valor. Nosotros lo vamos a manejar con iniciales, porque así lo van a encontrar en los artículos que lean, en los libros cuando lleven su curso de nefrología. No van a encontrar el nombre completo, van a encontrar PF o PNF. Fíjense en el recuadro. Ese recuadro yo se los puse, ¿verdad? Y entonces, PF o PNF lo debo de interpretar. Estoy en fisiología renal, presión efectiva de filtración, o su sinónimo, presión neta de filtración. ¿A qué es igual? Y ahí les puse la fórmula más, se puede decir, más reducida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no aparece la oncótica de la cápsula de Bowman, pero no aparece por lo que nos dice también todos los textos, como vale 0, pues no se toma en cuenta. Pero, ¿verdad? Así quedaría. La PSG, que debo de entender, presión capilar glomerular. Y le resto el binomio de PCB, que es la presión del líquido que llamamos filtrado glomerular en la cápsula de Bowman. Entonces, PCB es la presión de la cápsula de Bowman, pero es la del líquido, del plasma que ya filtró, se le llama filtrado glomerular. Y la sumo con la otra presión en contra, que es la oncótica del plasma, la POP, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero poner, si yo quiero, y ojalá que quiera hacerlo, incluir la presión oncótica del filtrado glomerular en la cápsula de Bowman, entonces lo que tendría que hacer es que donde está la PSG, tendría que abrir un paréntesis y ahí también sumarle la POCB, que equivaldría a decir presión oncótica de la cápsula de Bowman. Entonces, háganlo. Si lo necesitan como aprendizaje, háganlo como ejercicio. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que a mí me piden obtener el valor normal. Entonces yo tengo que sustituir cada presión con su valor. Y entonces, ¿cómo me queda? Si utilizo esta resumida, pues ¿cómo está ahí? La capilar glomerular, todas las cifras son milímetros de mercurio, ¿verdad? 60. Y a eso le restamos lo que equivale la del filtrado glomerular en la cápsula de Bowman, 18. Y le sumamos la que ejerce las proteínas del plasma, que aquí dijimos es un poco mayor que a nivel sistémico, 32. No necesitamos calculadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tendremos que la suma nos da 60 menos 50. Y claro que el resultado, ¿verdad? Finalmente, de la presión efectiva de filtración, PEF, o presión neta, PNF, es de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué también podría ser? Si yo incluyo a la oncótica de la cápsula de Bowman, entonces me quedarían dos binomios y sería 60 más 0, más 0. Y luego menos 18 más 32. Claro, ¿verdad? El resultado sería igual porque 60 menos 0 pues se queda en 60. Pero imagínate que esa presión oncótica, ¿cómo sucede? En el paciente con insuficiencia renal, ¿verdad? La oncótica de la cápsula de Bowman, estoy hablando. Imagínate que ahí va a alcanzar, con que alcance 1, con que alcance 2, 3, 4, 5. Entonces, fíjate si no se va a desequilibrar las fuerzas de Starling y se va a desequilibrar la presión efectiva. Ya no me va a salir en 10. Simplemente a ese 0 ponle 5. 5, ¿verdad? O pon el número que sea 1, ponle 1. Pues quedaría 61 menos 50.
ya no salió 10. Y el valor normal es 10. Ya saldría 11, o 12, o 13, o 20, dependiendo de cómo se muevan los valores de estas cifras. ¿Qué hacemos con esa presión? Pues esa presión es uno de los dos parámetros que afectan, que determinan a la IFG o TFG. El otro es KF. Ahí está mal escrito. Acuérdense que la K está bien, es en mayúscula. La F es mayúscula, pero de subíndice. ¿Verdad? Entonces hay que escribirlo bien. Y bueno, acuérdense que coeficiente de filtración, que así se debe de leer, nos dice el resumen, nos dicen todos los libros. Es un valor constante. Puede cambiar en ciertas circunstancias, pero generalmente se mantiene bastante constante. Y es el volumen de filtrado, ¿verdad? De mililitros que filtran por minuto y por cada milímetro de mercurio de presión de filtración. Por eso ahí yo ya les puse nada más las cifras, pero en realidad, si ustedes tienen más espacio, bueno, ahí 12.5 que son, las unidades son, como es KF a nivel glomerular, entonces son 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y como la PF tiene como valor 10, ¿10 qué? Milímetros de mercurio. Tú ponlo completo. De tal manera que no necesitamos calculadora para multiplicar por 10. 12.5 por 10, pues claro que ahí tengo el valor normal. ¿Y qué unidades se queda? Pues los milímetros de mercurio los elimino y me quedan 125 mililitros por minuto, que ese es el valor normal de la tasa o intensidad de filtración glomerular para los hombres. Por favor, a un lado pongan que en las mujeres es un poco menos, 110. Ese es el rango, ¿verdad? Habitualmente hablamos de 125, pero esa cifra es válida para los hombres. En las mujeres, 110, ¿sí? Entonces, ahí está mi dinámica, jóvenes. Ahí está mi dinámica de la filtración. Ahí están mis fuerzas de Starling. Ahí está la manera como las represento. Y ahora, si esto lo entiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo en la clínica. Por supuesto que aplicarlo en la clínica, ¿sí? Y para eso, nos vamos a la guía, a ver la guía qué aplicación nos da, ¿no? Entonces vamos a buscar la guía, qué aplicaciones me da la guía. Y ahí están. Si se fijan, allá a la mitad de la página dice aplicación clínica. Con esto que acabamos de ver, yo estoy segura que todos o casi todos ya tenían la actividad esta del tema 2.2. Ahí es la ecuación para relacionar a los dos factores que determinan a la IFG o TFG y además sustituir los valores para obtener, ahí dice, ¿verdad? Calcular el valor normal por minuto. Lo acabamos de hacer. Lo acabamos de hacer, ¿verdad? De tal manera que, ¿qué tendría que haber puesto ahí? Pues la ecuación que acabo de ver. IFG o TFG es igual a KF, mira aquí sí está correctamente escrita, la K mayúscula y la F mayúscula, pero de subíndice. KF por PEF, también puede ser PNT. Sustituyes valores y entonces pones los 12, ahí está el valor normal, 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y eso lo multiplicas por los 10 milímetros de mercurio. Y ahí nos dio el valor por minuto de 125 mililitros por minuto. ¿Cómo vas a convertir eso en la IFG al día, en 24 horas? ¿Qué tienes que hacer para convertirlo al día? Si a ti te preguntan cuál es la intensidad de filtración glomerular cada día. Porque 125 jóvenes es la mitad, menos de la mitad de este vaso que tengo aquí. Este vaso es de 300. Entonces, menos de esta agua que tengo aquí. Pero eso es por minuto. Y para que yo valore el trabajo renal, pásalo ahora.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues multiplicarlo por 60. Y eso hazlo en la tarde cuando tengas tiempo. Si no lo has hecho, multiplica 125 o si eres mujer, 110 por 60. Ya tienes la IFG en una hora. Y luego, ese resultado, pues multiplícalo por las 24 horas de un día. Y el resultado es asombroso. De hecho, la cifra ya la da cualquier libro. Pero hagan el ejercicio, eso es gimnasia cerebral, ¿verdad? Y más a nosotros los médicos que no nos gustan mucho las matemáticas. Es alrededor de cuánto. ¿Quién tiene ya ese dato de cuál es la IFG? Cassandra, te oímos. Sí, doctora, al día serían 180 litros. Jóvenes, 180 litros. Vamos a ver quién más alzó la mano. Valeria y Brenda. Las Sí, yo lo escuchamos. hice para mujer y me salió 158.8. Ok, o sea, casi 160. 160 litros, jóvenes. ¿Tú, Valeria? Ajá, yo fui la que le dije que Entonces, 158.8. ¿quién más había alzado la mano? Creo que fue Brenda. Brenda, Cassandra, Brenda y Valeria, ¿no? Ah, sí, doctora. A ver. Yo le iba a decir que pues igual para hombres eran 180 litros y para mujeres eran alrededor de 158, 160 litros. Así es, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, pues a lo mejor necesitamos una imagen que nos diga, bueno, 160 en las mujeres, 180. Oye, ¿cuántos litros tiene un garrafón? De los que tenemos en la casa para el agua que tomamos, casi 20 litros. Ciérralo a 20 litros. 180. ¿Cuántos garrafones son, jóvenes? ¿Cuántos? 9. Fíjate, casi una decena. Entonces sí puede uno ver ahí el enorme trabajo renal de la filtración. Filtra 9 garrafones de plasma al día. Fíjate. Y ahí no acaba el trabajo. El trabajo es que de esos 180 litros, por supuesto que ahora la segunda parte es reabsórbelos. Ese trabajo de filtración es el de los glomérulos, el de los corpúsculos renales. La reabsorción intensa, ¿verdad? Porque ¿cuál es el porcentaje? De esos 180 litros, el porcentaje total de reabsorción de los túbulos y de los capilares peritubulares, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues eso es sacar la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre cuánto filtra los riñones, esas cifras para los 2 riñones, todas sus nefronas. ¿Y cuánta orina? ¿Cuál es nuestra diuresis? Con estado de hidratación normal. ¿Quién nos lo recuerda? Capítulo 3, unidad 1, líquidos corporales. Ahí vimos balance hídrico. ¿Cuál es la diuresis normal en una persona adulta? Bien, Valeria. De 800 a 2000 mililitros, ¿no? Es decir, 2 litros normalmente. El rango, pero también Jailene, levantaste la mano. ¿Tú qué cifra conoces, Jailene? 2.3 litros. 2.3 litros. Pues es que depende, hay rangos, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos el balance hídrico, ¿alguien de ustedes se acuerda? ¿Qué valor de diuresis? ¿Qué valor de excreción de agua por la orina pusimos en ese balance hídrico de la unidad 1, capítulo 3? Carla, Daniela. Creo que era como 1,5 litros. Sí, ¿verdad? Sí, y quise que conocieran esa cifra porque es un promedio, ¿verdad? Es cierto, puede ser tan pequeño como un poco de menos de 1 litro, 800, y puede ser más grande de 1,5, pero el promedio, jóvenes, si está filtrando la nefrona, sus glomérulos, 180 litros, entonces réstale el 1,5, te van a quedar 178.5 litros. Ese es el trabajo de la reabsorción. Imagínense, eso quiere decir que si valoramos tanto el trabajo del corazón, no menosprecies a los riñones, no menosprecies. Ese es el trabajo renal. Filtrar 180 litros, que sería el 100%, y reabsorber 178.5 en promedio, porque por la orina, normalmente con estado de hidratación normal, vamos a eliminar alrededor de 1 litro, litro y medio de orina.
Si lo manejamos en porcentaje, jóvenes, significa reabsorber el 99.3%. Y a lo mejor nos queda la duda, ¿verdad? O la inquietud. Entonces, ¿para qué tanta filtración? Si todo se va a reabsorber, ¿para qué tanta filtración? Oye, qué bueno que te generen dudas, pues dedícate a investigarlo. Y a lo mejor de ahí sacas, ¿verdad? Tu proyecto de investigación cuando estés haciendo tu residencia de especialidad, ¿verdad? O a lo mejor desde ahorita te interesa, dedícate a investigarlo. El caso, ¿verdad? De estar teniendo un aprendizaje es que me surjan dudas y que no diga, sí, ya me lo aprendí, ya lo sé. Eso no hace avanzar ni a la ciencia, ni al conocimiento científico, ni a la investigación científica, ni tampoco a la atención sanitaria. ¿Ok, jóvenes? Entonces ahí está. Vamos a terminar en 3 minutos. Fíjense, ahí está la aplicación clínica. ¿Alguien nos quiere compartir cómo trabajó su diagrama de flujo en hipovolemia e hipotensión? ¿Alguien y si pudieron hacer este ejercicio? Arturo, te oímos. Doctora, bueno, yo puse que la presión capilar glomerular disminuye, Ajá, y por lo tanto disminuye la presión efectiva de filtración muy bien, y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. muy bien. Eso es correcto. Ahora, jóvenes, no viene ahí, pero ahora llévalo a la clínica. ¿Cómo puedo observar por una respuesta de mi organismo y del de mi paciente que eso está sucediendo sin apoyarme en laboratorio por la clínica? Jóvenes, ¿qué le va a pasar a la diuresis? Cuando disminuya la presión capilar glomerular, así como lo dijo Arturo, la presión efectiva de filtración, la tasa de filtración, jóvenes, tus pacientes que recibas en urgencias con hipovolemia, con hipotensión, ¿qué le va a pasar a la diuresis? ¿Qué? ¿Va a seguir igual? Arturo, tú mismo. Sí, pues estará disminuida o ausente. Claro, Arturo. Cuando disminuye en clínica, ¿cómo le decimos? Menos diuresis. ¿El paciente qué tiene? ¿Qué término usamos? ¿No? A ver, ¿sí? Tú mismo, Arturo, estás contestando. ¿Sería disuria, doctora? Disuria. Lili, ¿qué nos puedes decir? Sería oliguria. Oliguria, ¿verdad? Pero qué bueno que dijiste disuria, Arturo, porque no lo habíamos usado. Disuria es cuando hay dolor o molestia para la micción, ¿sí? Entonces es oliguria, que de acuerdo a lo que nos comentaban Valeria, por ejemplo, y antes algunos de ustedes, ¿verdad? Disculpen que no los nombre a todos, es un volumen de orina menor a 800 mililitros diario, oliguria. Y como dice Arturo, esa oliguria puede convertirse en ausencia total de orina. El paciente no está ni excretando ni eliminando orina. ¿Cómo le llamamos en clínica a eso, jóvenes? A ver, Jailene. Sería anuria. Y eso es correcto, ¿verdad? El paciente puede estar en oliguria o en anuria. Ya no me da tiempo de volverles a abrir el programa de Power, pero ustedes tienen su ecuación ahí. ¿Cuándo va a estar en oliguria? Pues como dijo Arturo, cuando la presión efectiva de filtración en lugar de 10 sea menos de 10. Puede ser 9, 8, obviamente ya no te van a salir los 125 mililitros. Haz tus ejercicios para que lo constates. ¿Cuándo va a estar en anuria tu paciente? Acuérdate que el resultado era 60 menos 50. 60 de presión capilar glomerular y 50 de las fuerzas en contra. Por eso te salió 10. Entonces, ¿cuándo no va a haber? ¿Cuándo va a haber anuria? Cuando ese 60, ¿qué valor alcance, jóvenes? ¿Cómo se modifique la presión capilar glomerular? Para que no haya. A ver, Chirel. Cuando el valor sea 50 milímetros de mercurio, doctor. Claro, ¿verdad? Porque entonces 50 menos 50
pues ya estuvo que tu presión efectiva de filtración es 0. Y Baldor, no sé si ustedes todavía llevaron ese libro, ¿verdad? Pero toda la vida ha sido de matemáticas. Baldor nos dice, cualquier cifra multiplicada por 0, pues es 0. Entonces, a la hora que sacas o que llega tu paciente estado de choque, ya lo sé, el paciente de PAM tiene 60 o menos. Por lo tanto, la presión capilar glomerular no se va a poder mantener en 60, va a estar en 50 o a lo mejor hasta menos. Y entonces, tu resultado de PF0, tu IFG, la constante no se va a modificar, la KF, 12.5, por 0 es 0. ¿Y eso qué quiere decir, jóvenes? Recibes a tus pacientes en urgencias. Le pones, entre otras cosas, tu sonda de Foley a vejiga. Evacúas la orina que tiene y a partir de ahí vigilas cuánta orina está eliminándose. Si el paciente está en estado de choque, va a estar en anuria. No vas a ver goteo por esa sonda. Y esa es la manera como objetivamente tú puedes decir si el paciente ya está saliendo del estado de choque o no. Mientras no haya diuresis, el paciente sigue en estado de choque porque no está filtrando. Bueno, jóvenes, se nos acabó, ¿verdad? La hora de la clase, pero pues mañana es viernes. Mañana acabamos estos ejercicios, ¿sí? Lean, ya tienen también, mañana nos vamos al capítulo 3 y 4, ¿sí? Que pasen buena tarde. Mañana, doctora, Doctora, gracias. cuídate mucho. Luego, doctora, Vale, cuídense. Doctora. hasta luego.